Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, qué gusto saludarles. Oye, a ver, ¿qué tan legítima sería esta urgencia de sacar al ejército a las calles, que se hagan? Pedido que las Fuerzas Armadas se retiren de un momento para otro de labores de seguridad pública. Lo que hemos insistido es que tiene que haber un proceso de fortalecimiento de las policías y el actuar del ejército mientras la situación de seguridad está como así, está como está, y las policías se van profesionalizando y se van creando las instituciones de seguridad civiles como está en la Constitución, como se aprobó el año pasado, pues esa actuación de las Fuerzas Armadas tiene que ser de una forma acotada, precisa y transparente. Nadie pide que se vayan de un momento para otro, menos en estos lugares. ¿Sí? Esta fecha precisamente se puso como el 27 de marzo de 2024, donde la idea, como bien decías tú, es desmilitarizar y que se vaya haciendo paulatinamente por el fortalecimiento de la Guardia Nacional, que tendría que ser, como se estableció, civil. ¿Para qué? Para fortalecer o para no disminuir la democracia que existe en nuestro país. Ahora, se han presentado ya 3 controversias. ¿Frente a qué estamos? ¿Qué es lo que esperamos con ellas? A ver, es súper importante tu pregunta, porque en el caso de las controversias constitucionales del municipio de Colima y del estado de Michoacán, en caso de que la Suprema Corte resuelva a favor del alcalde y del gobernador Silvano Aureoles, solo va a tener aplicación esa salvaguarda que haría de la Constitución la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los ciudadanos de Colima y de Michoacán. Solamente serían beneficiados porque ellos son los que la han promovido. Y esto nos dice mucho de lo que representa la militarización, porque la militarización destroza por completo el federalismo, invade las competencias que tienen los municipios de los estados para tomar sus decisiones en seguridad pública. Entonces, la militarización es una decisión súper centralista, que no pone atención en las realidades de cada estado. Es cierto que tenemos focos rojos prácticamente por todo el país, focos rojos de violencia, pero hay municipios que no tienen la misma realidad con los que tienen esos focos rojos. No es lo mismo hablar en este país de un municipio en Yucatán que de un municipio en Guanajuato hoy por hoy. Entonces, lo que hace estos planes de militarización que hemos visto reiteradamente en los últimos 14 años, pues es meterse con esa autonomía municipal, con esa realidad que vive cada estado y tratar con la misma solución que ya hemos visto que ha fracasado, que es la militarización, a todos por igual. Y en el caso de la controversia de la Cámara de Diputados, ese tiene una particular relevancia, porque si la Corte falla a favor de los argumentos que se están planteando ahí, que propuso Laura Rojas, y efectivamente se demuestra, como estoy muy convencido y estamos muy convencidos, que el acuerdo militarista de López Obrador va en contra de lo que se aprobó en la Constitución, pues esa tendría un efecto en todo el país, en toda la ciudadanía. Entonces es muy importante que entendamos que esto de ninguna forma quiere decir que el ejército se va a retirar de las calles de un momento para otro, sino que el plazo que nos dimos como país a través de nuestros representantes en el Congreso, que el año pasado votaron por ese proceso de desmilitarización de 5 años y una vigilancia de las Fuerzas Armadas de labores de seguridad pública, como te decía, acotada bajo principios muy claros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues sean una realidad. Oye, Alfredo, ahorita me quedé pensando en este tema de los plazos. Este gobierno ha sido mucho de plazos, dijo 6 meses primero para acabar y serenar al país, ¿no? Acabar con la delincuencia y serenar al país. Ahora tenemos un plazo para desmilitarizar al país, que sería en 2024. Realmente, pues estos plazos podrían salírsele de las manos al gobierno y que sea realmente una medida que perjudique a los ciudadanos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Quién pierde más al final con este tipo de decisiones? Pues mira, justo por lo que está pasando, por estas malas decisiones del presidente López Obrador, primero sí, de poner plazos. Fue un error absoluto que hemos visto que ha llegado a destinos pues muy lamentables o bochornosos, como estas promesas de en 6 meses, en 1 año. Ahora ya le puso a principios de este año que iba a ser 1 de diciembre de 2020, de este año.
Sí. Pero eso es el discurso político, esa es la politiquería. Déjame poner ese tipo de declaraciones en ese nivel. Lo otro, lo que está en la Constitución, era todo un plan, del cual ya vamos 1 año y meses tarde para empezar. Lo que se aprobó el año pasado no nada más fue la creación de una Guardia Nacional como Policía Nacional Civil, que se supone que tendrá que estar según la Constitución. También se aprobó un proceso de fortalecimiento de las policías, donde todos los estados ya tuvieron que haber mandado al Congreso de la Unión a más tardar en septiembre del año pasado, para que veamos cómo la irresponsabilidad está en todos lados, no nada más en el presidente de la República, su diagnóstico sobre las policías locales y un plan de fortalecimiento. No hay evidencia que algún solo estado haya hecho eso al día de hoy. Y esto tendría que haberlo hecho en septiembre. Es grave esto, ¿eh? Y es muy grave, porque nadie está poniéndole atención a eso, porque no era desmilitarizar el hecho de sacar a los soldados y a los marinos de las calles, era construir policías civiles mientras la Guardia Nacional Civil se implementaba. Y ahí está el otro problema, que la Guardia Nacional no es civil. La Guardia Nacional es una etiqueta, es militar. Casi 7 u 8, de 7 a 8 de cada 10 integrantes de la Guardia Nacional provienen de los cuerpos castrenses. Y el último elemento de la reforma de estas 3 patitas, yo le diría, era precisamente esta vigilancia y este actuar de las Fuerzas Armadas acotado a principios de actuación extraordinaria, complementaria, subordinada al poder civil y fiscalizada y regulada. Esos son los 5 principios que están clarísimos, que dejó el legislador clarísimo en la Constitución, pero no se les ocurrió porque no tenían nada que hacer o porque sonaba muy bonito. Esto proviene de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del famoso caso Alvarado, que nos condenó por la desaparición forzada de 3 hermanos en Chihuahua hace ya 10 años, y son obligatorios para México. Son parámetros convencionales, son parámetros internacionales de los que México tiene que cumplir. Entonces, en el momento en el que el presidente no le importa que eso es lo que aprobó el Congreso, no le importa que esto es un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues nos va alejando cada vez más de la posibilidad de pensar que en un futuro tendría que cambiar las cosas y que la desmilitarización de la seguridad pública y la civilización de policías y profesionalización de policías civiles es posible. Es institucionalizar la guerra, para decirlo con todas sus palabras. Y bueno, como bien dices, no se está cumpliendo con este plazo de 5 años, que era para transitar a una capacitación para poder tener verdaderamente una Guardia Nacional Civil, ¿no? Compuesta por civiles y que verdaderamente funcionara. Esto no se está haciendo. Como bien decíamos, la diputada Laura Rojas presenta esta controversia a nivel federal, que lo único que está haciendo es cumplir con aquello o exigir aquello que se había ya aprobado. Ahora, las Corte de Justicia son quienes tienen la última palabra. ¿Hay un plazo para esto? ¿Cuándo vamos a ver una resolución? Lamentablemente no. La Corte tiene sus propios tiempos, sus propias lógicas, y no tienen plazos para resolver estos asuntos. Yo creo que lo más urgente en este momento, antes que pensar en la fecha en que pudiera haber una resolución, es que ya se haga la admisión, que la admisión ocurra lo más pronto posible. Porque esto que están haciendo muchas diputadas y algunas diputadas y diputados de Morena es realmente deleznable. Están metiendo una discusión que no existe en todo lo que sucedió desde el viernes, cuando Laura Rojas presenta la controversia constitucional. Bueno, yo he leído cada cosa, al diputado Javier Hidalgo diciendo que es un mini golpe de Estado, con esa irresponsabilidad, un golpe de Estado, acudir a la Suprema Corte de Justicia para que nos diga si un acuerdo presidencial es constitucional o no. Bueno, para este diputado es un golpe de Estado. Hay quienes han dicho que la presidenta no tiene facultades, lo dijo el diputado Diego del Bosque. ¿Perdón? Mario Delgado también se posicionó en torno a este tema. Sí, Mario Delgado, al nombre de toda la bancada, pero Diego del Bosque fue de los primeros que dijo que Laura Rojas no tenía facultades, en un desconocimiento claro del reglamento de su propia Cámara, y Dolores Padierna de plano, hoy sí se la voló. Dolores Padierna lo que está diciendo es que se están poniendo trabas
al plan de pacificación de este gobierno. Pues Alfredo, el plan de pacificación es la Constitución, y lo que estamos pidiendo es que se revise el acuerdo del presidente a la luz de lo que se aprobó el año pasado, de lo que ella y todos sus compañeros votaron. Claro. Que, oye, Alfredo, en todo caso la traba sería la propia Constitución. Si te parece, vamos a retomar esta conversación en otro momento. Tenemos que irnos, desafortunadamente. Ya sabes que el tiempo se nos va volando, pero interesante estos apuntes que haces. Te agradezco muchísimo estos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Al contrario, yo les agradezco y les mando un fuerte abrazo. Gracias, buenas tardes. Ya nos vamos, quédense ahora con Para Opinar. Gracias, Bere Trujillo, por estos minutos, también por compartir la mesa de trabajo. Y quédese porque le tenemos más noticias, ¿no es así, Bere? Interesantísimo este tema que nos comentaba Alfredo Lecona. Claro que sí, Alex, vamos a estar al pendiente de lo que suceda más adelante. Y sí, no se vaya porque tenemos más información aquí en Mega Noticias TVC. Como siempre, un placer compartir la mesa contigo y con todo el auditorio. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta la próxima.